Ahora vamos a comenzar a hablar del continuo de las estrellas planoparalelas. En primer lugar, aquí tenemos el espectro solar para ver cómo es un espectro real de una estrella, en este caso de la más cercana que tenemos. Y vemos cómo varía desde el radio hasta los rayos gamma. Vemos que el pico efectivamente se encuentra en el visible, como lo podemos observar, y vemos claramente cómo el Sol bajo condiciones normales, bajo condiciones cuando no hay una gran ráfaga solar, tiene esta caída desde el ultravioleta hasta los rayos X en su flujo esencialmente. Pero vemos también cómo ocurre este boost de energía cuando hay ráfagas solares. Aquí, por ejemplo, tenemos ráfagas de diferente clase y vemos cómo cambia el espectro de rayos X. Y también vemos cómo en rayos gamma hay una pequeña emisión, aunque toda ella es no térmica y ocurre bajo condiciones de ráfagas muy fuertes. En el caso del radio vemos en general cómo el flujo es mucho menor. El espectro aquí se continúa a partir de donde termina en este break acá. Vemos aquí cómo el flujo es mucho menor en el radio a partir de 1 milímetro. Y también aquí vemos el comportamiento esencialmente de ley de potencia del Sol en su estado, eh, en su estado estacionario, y también vemos los efectos no térmicos que ocurren bajo diferentes condiciones, esencialmente por efectos de radiación ciclotrón y sincrotrón. Entonces, aquí obviamente estamos viendo solo el continuo solar, no estamos viendo, no se ve ninguna línea en el espectro. Y esto nos da una idea general de cómo es el espectro típico de una estrella de clase G. Obviamente la temperatura efectiva de la estrella determina dónde se encuentra el pico de emisión del espectro, y vamos a ver ejemplos de diferentes tipos espectrales, estrellas de diferentes tipos espectrales y cómo se ve su espectro de continuo en general. Ahora vamos a comenzar a hablar de los procesos que producen la extinción del continuo. Por un lado tenemos las transiciones del tipo libre-libre, las cuales son importantes en longitudes de onda grandes como milímetros a milímetros para transiciones libre-libre, producidas por transiciones libre-libre del hidrógeno neutro, por ejemplo. Esto ocurre en estrellas del tipo solar, por ejemplo. También en el infrarrojo, que va de 1.6 micras a 160 micras, tenemos transiciones libre-libre del ion hidruro, que esencialmente es el hidrógeno menos, el hidrógeno con un electrón de más, digamos. Luego tenemos las transiciones ligado libre. Estas son, digamos, las más comunes que observamos en todo el espectro. Y todos los picos del continuo visible, por ejemplo, son picos de hidruro en este tipo de transiciones. Tenemos también picos causados por metales como aluminio, magnesio, silicio, calcio y hierro en el cercano y lejano, perdón, y ultravioleta medio. Y tenemos también el continuo de hidrógeno neutro y también de helio, el continuo del Lyman del helio neutro, que domina la extinción a las longitudes de onda por debajo de sus bordes, de sus saltos, digamos, como lo vamos a ver más tarde. Y también en rayos X hay transiciones de este tipo, de tipo ligado libre para metales más pesados, más pesados de los que ya hemos hablado. Luego tenemos los procesos no térmicos, como son radiación ciclotrón, sincrotrón y procesos de radiación de plasma. En este caso, este tipo de efectos se ven a las orillas del espectro, como ya lo vimos en la lámina anterior, y son producidas, como decíamos, por efectos no térmicos. Normalmente son en regímenes donde tenemos
ráfagas solares donde no tenemos el sol en un estado estacionario, digamos, sino que tenemos el sol con gran actividad. Y como vimos en la figura de la lámina anterior, esto lo vemos fundamentalmente en el radio o en rayos X y gamma. Luego tenemos el scattering de Thomson, que es importante en la corona solar, específicamente para el continuo de la corona, y también es importante para estrellas de tipo solar o estrellas similares al Sol. También tenemos el scattering de Rayleigh, que el scattering de Rayleigh es importante solo en regiones frías de la atmósfera. En el caso del Sol, por ejemplo, puede ser importante cuando tenemos una mancha solar, en la región fría de la mancha solar, en la umbra de la mancha solar. Y también puede ser importante en ciertas regiones de la cromósfera, pero en general no es importante en las regiones más calientes de la atmósfera. Comienza a ser más importante también para estrellas más frías que el Sol. Y finalmente tenemos lo que se conoce como line haze, que básicamente es cuando tenemos muchas líneas de absorción juntas, que básicamente eh, eh, llenan completamente las transiciones o la longitud de onda de cierta región del continuo. Y ahí podemos tener una extinción cuasi continua producidas por todas estas líneas que están juntas en esa región del espectro, aunque formalmente no se considera que las líneas contribuyan a la extinción. Este proceso, este efecto de tener tantas líneas una junto a la otra produce esta extinción del cuasi continuo, básicamente, para todo efecto práctico. En esta diapositiva tenemos un diagrama de Vitence para el continuo solar. Estos diagramas están caracterizados por un parámetro teta, en este caso es 0.9. Teta es igual a 5040 dividido por la temperatura efectiva, por lo tanto este diagrama corresponde a una temperatura efectiva de 5600 Kelvin, que sería equivalente a la temperatura efectiva del Sol. Además vemos que en este eje tenemos el parámetro G. G es básicamente el peso el factor de peso de Rosland que ya vimos antes. Esencialmente vemos que es el cociente de la derivada del cuerpo negro monocromático en la temperatura respecto al cuerpo negro total respecto a la temperatura. Y recordemos que se usa para pesar la opacidad con la longitud de onda. En el eje de este lado tenemos el coeficiente, en este caso esencialmente la opacidad dividida por la presión electrónica de la estrella en cuestión. Y vemos curvas etiquetadas directamente por la presión. Por ejemplo, aquí tenemos la curva -1, la 0.5, la 1, la 2 y la 3. O acá también vemos la 3 separada de las anteriores, dependiendo de la longitud de onda. El eje X es el logaritmo de la longitud de onda en angstroms. Por lo tanto, cuando tenemos 3, estamos hablando de 1000 angstroms, esencialmente alrededor del ultravioleta cercano al inicio del visible. En 4 estamos hablando de, de 10.000 angstroms ya al final del óptico, o también podemos hablar de una micra. Y en 5 estamos hablando ya del infrarrojo de 10 micras. Eh, tenemos aquí entonces la curva de peso G, aquí la podemos ver que es parecida a la de un cuerpo negro con el pico ligeramente desviado de la posición usual de un cuerpo negro. Y las curvas sólidas representan la opacidad el logaritmo de la opacidad dividido por la presión para las diferentes estrellas desde gigantes hasta enanas. En este caso, entre más pequeña es la presión, el logaritmo de la presión, es más gigante la estrella, y entre más grande es el logaritmo de la presión, estamos hablando de una enana. Entonces el Sol estaría en el 3 esencialmente.
Vemos aquí en el óptico claramente los saltos del hidrógeno, los saltos del continuo del hidrógeno. El que vemos aquí más prominente en el óptico es el salto de Balmer, alrededor de la mitad del rango óptico. Y además en los ejes B y C podemos también ver cómo calcular para las diferentes presiones. Estas son las presiones que necesitamos para leer en el primer eje, en el eje A, para leer diferentes cosas. La curva B, más bien el eje B, nos da la presión que necesitamos considerar eh, para leer en el eje A la opacidad media, capa promedio, de la que ya hablamos también, que dijimos en muchos casos que es equivalente a la opacidad media de Rosland. Esa es la opacidad media del continuo en este caso, integrada en términos de la longitud de onda, en términos de longitud de onda y pesada por este factor de peso de Rosland. Y en la escala C nos da la presión para leer la sección efectiva de Thomson para esa presión. Entonces aquí cuando tenemos la presión de -1, vemos que la sección efectiva de Thomson es casi un orden de magnitud menos que las opacidades, digamos, de hidrógeno para esa misma estrella, del continuo de hidrógeno para esa misma estrella. Las líneas punteadas en este caso también están etiquetadas por las diferentes presiones, también de -1 a 3 en este caso, también de las gigantes a las enanas. Y nos dan la opacidad de Rayleigh también que podemos leer en el eje A. Y finalmente la curva punteada que tenemos aquí es el efecto total acumulado tanto de las transiciones libre-libre como ligado-ligado, es la suma de todas las opacidades, pero desplazadas en el eje Y por un cierto factor para que no queden demasiado arriba. Aquí, sin embargo, lo podemos calcular a partir de ver de qué tamaño es el efecto el scattering de Thomson, el scattering de Rayleigh, y bueno, la opacidad promedio que podemos leer de este diagrama para cada una de las presiones. Entonces vemos como en el óptico, para las estrellas gigantes de esta temperatura específica similar al Sol de 5600 Kelvin, tenemos que las transiciones de continuo de hidrógeno dominan efectivamente la opacidad. Sin embargo, estas transiciones son menos dominantes para las estrellas enanas. Vemos que se ve casi como un continuo, literalmente. Y vemos las transiciones, sin embargo, en el ultravioleta que son más prominentes para otros metales, no para el hidrógeno en este caso. Ahora tenemos aquí otro diagrama de Wittense para una estrella de tipo O. En este caso, teta es de 0.05 correspondiente a una temperatura efectiva de 100.800 Kelvin. Por lo tanto, estamos hablando de las estrellas O más calientes. La escala A, de nuevo, tenemos el logaritmo de la opacidad dividido por la presión electrónica y tenemos de nuevo curvas de opacidad para cada una de las presiones electrónicas de las que estamos hablando. Acá de nuevo en la escala D tenemos el logaritmo de G, que recordemos que es el peso de Rosland esencialmente para promediar la opacidad en longitud de onda. La longitud de onda ahora varía desde unos 100 angstrom hasta 10.000 angstroms. Estamos cubriendo, por lo tanto, toda el ultravioleta y estamos cubriendo desde el ultravioleta hasta todo el óptico esencialmente. Vemos claramente de nuevo que las estrellas con presión electrónica más baja son como siempre las más grandes, las que tienen radio más grande, las gigantes, digamos, las estrellas con presión electrónica más alta son las más enanas, son las de secuencia principal esencialmente. Y vemos cómo varía dramáticamente la opacidad. Para las estrellas gigantes, esencialmente en este rango, la opacidad es constante esencialmente, es de presión 1, como vemos en la primera curva. Lo mismo para 2, para 3, para presión electrónica de 3,
Ya vemos cómo empiezan a aparecer los saltos de helio una vez ionizado y de hidrógeno. De nuevo aquí tenemos a la mitad del óptico esencialmente, no, perdón, en este caso a la mitad del óptico tenemos el salto de Balmer. Aquí tenemos de nuevo el continuo del helio una vez ionizado en el óptico. Y ya en el ultravioleta vemos aparecer continuo de metales altamente ionizados, metales con ionizaciones de segunda o tercera ionización que aparecen esencialmente a longitudes de onda más cortas, como ya lo hemos visto. Y de nuevo en la escala B y C tenemos la opacidad promedio y la sección efectiva de Thomson para la presión en cuestión. Así si tenemos una presión de electrónica de 1, tenemos que irnos a la escala A para obtener la opacidad de promedio. Por ejemplo, en el caso de 1 sería del orden de 10 a la menos 0.5, menos 1.5, perdón. En el caso de una presión, logaritmo de presión de 2, una presión de 100, por lo tanto, sería del orden de un 10 a la menos 2.5 y así sucesivamente. Esas serían las opacidades promedio. De nuevo, en línea punteada tenemos acá la opacidad total, considerando todas las transiciones libre y ligado. De nuevo, con un shift para que pueda aparecer en el mismo diagrama. En este diagrama ahora tenemos una estrella K8 con una temperatura efectiva de unos 3880 Kelvin y teta igual a 1.3. Tenemos de nuevo exactamente los mismos ejes que antes. Tenemos de este lado el logaritmo de G, el peso de Rosland para promediar en longitud de onda. Un eje X tenemos el logaritmo de la longitud de onda en angstroms desde 1000 hasta 100.000 angstroms. Y de nuevo aquí tenemos el logaritmo de la opacidad dividido por la presión electrónica y tenemos curvas para cada una de las presiones electrónicas. Notamos como en el óptico todas las curvas esencialmente se vuelven una independientemente de la presión electrónica, todas son esencialmente idénticas y la diferenciación se ve más bien en el ultravioleta, donde tenemos ahora saltos de metales en lugar de saltos de hidrógeno o helio como los que teníamos antes. El continuo está dominado por transiciones de metales neutros, la ionización de metales neutros esencialmente. Y vemos de nuevo la contribución aquí en línea punteada de la extinción de Rayleigh y de nuevo acá en el eje B y en el eje C tenemos la presión para la opacidad promedio y para el coeficiente de sección efectiva o la sección efectiva eficaz de la extinción de Thomson para diferentes presiones. En esta lámina tenemos una serie de modelos de Kurux del 79 calculados en equilibrio termodinámico local y en equilibrio radiativo para el óptico, esencialmente desde 300 a 1100 nanómetros, para estrellas con una metalicidad solar, con un logaritmo de la gravedad superficial de 4, que son las enanas, como sabemos, esencialmente las de secuencia principal. Y aquí vemos claramente cómo se ve el continuo más las líneas de absorción del espectro, cómo varían con la temperatura efectiva desde unos 40.000 hasta unos 5.500 Kelvin, como vemos aquí. Aquí vemos claramente cómo evoluciona la línea de H alfa, por ejemplo, y la línea de H beta se ve también muy claramente en esta serie de gráficas se ve muy claramente cómo evolucionan con la temperatura específica. Pero una cosa que nos interesa mucho es en el continuo el salto de Balmer que vemos aquí. Vemos cómo es bastante claro a unos 5.500 Kelvin en estrellas semejantes al Sol y cómo conforme la temperatura aumenta, esta transición se ve menos y menos clara. Vemos que para las estrellas calientes esencialmente desaparece. Entonces aquí claramente vemos un resumen de un poco de lo que hemos estado viendo hasta ahora en los diagramas anteriores, visto de otra forma, si se quiere. Para terminar esta sección vamos a hablar de los saltos o bordes de hidrógeno y helio. Esencialmente la posición de estos bordes está dado por
la fórmula de Rydberg. Aquí la tenemos escrita en nanómetros en términos del número cuántico principal y del número atómico en cuestión. Y esta tabla nos da los resultados para las primeras 8 números cuánticos principales del hidrógeno y el helio. Em, tenemos el hidrógeno neutro y el helio una vez ionizado para que sea hidrogenoide esencialmente. Entonces, vemos cómo para el caso de el primer borde, digamos, el de Lyman, tendríamos una longitud de onda de 91.16 nanómetros, el de Balmer es 4 veces .91.16, que es equivalente a unos 364.7 nanómetros, etc. Este específicamente, el de Balmer, es muy importante en el hidrógeno porque, como acabamos de ver, se encuentra en el óptico y es uno de los primeros en ser observados y ha sido uno de los principales una de las principales características del continuo para clasificar estrellas. Entonces, el salto de Balmer esencialmente está caracterizado por la opacidad antes y después de esta longitud de onda, de la longitud de onda central. Y en general está determinado por varios factores. Por ejemplo, para las estrellas de tipo F y G, las relativamente frías, entran en juego la extinción por partícula para el ion hidruro, que es básicamente hidrógeno con un electrón extra, y por supuesto su densidad por número, pero también entran en juego la extinción de Balmer, la extinción por partícula de Balmer y la densidad de átomos de hidrógeno en este estado que pueden contribuir a producir la transición de Balmer. En otras palabras, que se encuentran en un nivel cuántico principal igual a 2, número cuántico principal igual a 2. Esto en general va a ser menor que 1 y si lo calculamos exactamente para las estrellas de tipo F, nos vamos a dar cuenta de que podemos despreciar, en este caso, para las estrellas de tipo F, podemos despreciar la densidad del ion hidruro. Fundamentalmente domina la densidad de átomos de Balmer, digamos, que tienen un número cuántico principal igual a 2 o igual a 1 los de Lyman. Y vemos como que este cociente básicamente entre la extinción el hidruro, que sigue siendo importante, pero ya no su densidad, sino solo su extinción, la extinción de Balmer y las densidades para n igual a 1 y n igual a 2, hidrógeno n igual a 1 y hidrógeno n igual a 2, la densidad electrónica, la temperatura electrónica y por supuesto la energía del fotón de la frecuencia, de una cierta frecuencia para poder hacer este cálculo. Esto se puede reducir claramente a esta expresión aproximada y así podemos calcular directamente la transición. Vemos que esencialmente estamos haciendo un cálculo de Boltzmann de transiciones entre dos niveles atómicos. Y para las estrellas de tipo O y B, mucho más calientes, ahora vamos a tener que considerar los átomos de Paschen, esencialmente los que están en número cuántico principal igual a 3. Esto es porque son estrellas mucho más calientes que tienen hidrógeno en estado más excitado, si se quiere. Y esto es proporcional directamente a la energía de la transición, directamente, lo que reduce bastante el cálculo. Y eso se podría hacer para otras temperaturas, pero bueno, el salto de Balmer va a ser, como vimos, fundamentalmente importante en estrellas relativamente frías. Cuando comienza a dominar el scattering de Thomson, desaparece completamente y así que no es relevante ya. Incluso en las estrellas O más calientes, como vimos, ya no era demasiado importante, desaparecía también. En las estrellas de tipo B comienza a ser importante de nuevo. Bueno, con este breve repaso nada más de la importancia del salto de Balmer, que puede ser de bastante utilidad en algún otro momento, terminamos esta sección y a continuación veremos ya solamente la formación de líneas en estrellas plano paralelas.